Hola, hola chicas, hoy vamos a tejer a Rebeca Liebre, una amiga más de Peppa Pig. Mide aproximadamente 16 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. Ahora, el tamaño va a depender mucho de la tensión que ejerzan al momento de tejer y del tipo de lana o hilo que escojan. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que utilizo es de 1.5 milímetros. Los que ya han tejido a Peppa Pig, el cuerpo es el mismo de Peppa Pig y las manitos. Solo hemos cambiado la cabeza. En el tutorial lo volví a hacer en dos partes para que esté completo. Vamos a hacer en la primera parte la cabeza, el cuerpo y las patitas. Los materiales que vamos a utilizar son estos. Vamos a utilizar 3 limpiapipas. 3. 1 vamos a utilizar en las orejas y 2 en las patas. Tijera, alfileres, aguja delgada, aguja gruesa, marcador, crochet número 2. Ahora para los ojos vamos a utilizar estas dos mostacillas pequeñas o perlas pequeñas. Son el tamaño del alfiler. El tamaño de estas mostacillas va a depender del tamaño de amigurumi que les salga. Ahora vamos a utilizar dos tipos de mechilla, uno en color plomo y otro en rosado. El plomo para el contorno de los ojos y el rosado para la boca. Los hilos que vamos a utilizar son en color perla, color negro para los zapatos, blanco un poquito para los ojos. Vamos a utilizar hilo en color celeste y dos tonos de rosa, rosa intenso y rosa clarito para los cachetes. Son todos esos hilos que vamos a utilizar. Empezamos con el tutorial. Vamos a tejer a la conejita Rebeca y lo vamos a hacer por la cabeza. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya hicimos el punto de seguro. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico va a ser la vuelta número 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 12 puntos bajos. Ponemos el marcador. Haremos la vuelta número 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Ya, la vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a hacer un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 24 puntos bajos. La vuelta 6 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 5 veces.
Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador es el punto número 2. En esta vuelta en total nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 8 y haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 9 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 42 puntos bajos. La vuelta 10 vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Para la vuelta 11 tendríamos que hacer 7 puntos bajos, un aumento. Pero para que no nos quede en el mismo lugar los aumentos, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Haremos un aumento. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto número 4. En esta vuelta en total tendremos 54 puntos bajos. Hice 17 vueltas de 54 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 12 a la vuelta 28. Ahora vamos a hacer la vuelta 29. Empezamos con las disminuciones. 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 30 tendríamos que hacer 6 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos salgan en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Disminuimos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. En esta vuelta en total tendremos 42 puntos bajos. En la vuelta 31 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 32 tendríamos que hacer 4 puntos bajos, una disminución. Pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, haremos 2 puntos bajos. 1, 2, una disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 33.
Haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Rellenamos. Vamos a rellenar bien. La vuelta 34 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 35 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Haremos la vuelta 36, haremos disminuciones en todos los puntos y sería la última vuelta. Dejamos hilo para cerrar y esconder, pero no lo vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter los hilos y también vamos a sacar de lo que bordemos y cosamos. Si les falta relleno, pueden seguir rellenando. Más o menos así nos tiene que salir. Haremos los zapatitos. Vamos a hacer 8 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer un aumento triple en la segunda cadena. Haremos 3 puntos bajos en una sola cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en una sola cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos para terminar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí donde hemos hecho el punto 6 vamos a poner el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 18 puntos bajos. Esta sería la primera vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Haremos 3 aumentos seguidos. 1, 2, 3. Listo, ya hicimos los 3 aumentos seguidos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. A este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Listo, ya hicimos los 4 aumentos seguidos. Ahora vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde está el marcador sería el punto número 6.
Listo. Ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Para hacer la vuelta número 3, lo que vamos a hacer es centrar nuestro tejido. Vamos a tejer hasta aquí. Serían 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Listo, ya centramos. Ponemos el marcador. Ahí. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Haremos puntos bajos en la hebra de atrás. Esta es la de adelante, nos vamos a la de atrás. Vamos a hacer los 25 puntos bajos en la hebra de atrás. Haremos 2 vueltas de 25 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 4 y 5. La vuelta 6 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos 6 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí donde está el marcador sería el punto número 7. Ponemos otra vez el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 19 puntos bajos, ya que disminuimos 6 puntos bajos. Cortamos este hilo y listo. Antes de seguir avanzando con el tejido, lo que vamos a hacer es con este plástico que usualmente lo usan como forro de las fotocopias, vamos a cortar la planta del zapato midiéndolo. Ahora, mi plástico es flexible, entonces voy a utilizar 2 para que sea más duro y tieso. Lo vamos a poner aquí y listo. Y vamos a seguir tejiendo. La vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos 7 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. Listo, ponemos el marcador. En esta vuelta en total tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 9 vamos a hacer un cambio de color a color perla. Y vamos a tejer en la hebra de atrás. La de adelante vamos a dejar para hacer el borde del zapato. Y tampoco vamos a cortar este color negro porque luego vamos a usar. Acomodamos y hacemos una cadena. Haremos un punto bajo donde hemos hecho la cadena y vamos a tejer los 12 puntos bajos. En la hebra de atrás, de paso, aseguramos este hilo. Ya hicimos los 12 puntos y vamos a unir con un punto bajo aquí. Ahí. Y en esta parte vamos a poner el marcador.
Listo. Ya, antes de seguir avanzando, vamos a hacer el borde del zapato y haremos punto deslizado en todas las hebras que dejamos hacia adelante. No lo vamos a hacer muy apreto. Y listo. Dejamos hilo para esconder. Ya está. Ahora vamos a utilizar dos limpiapipas, uno para cada patita. El limpiapipas lo doblamos de la mitad. Ahí. Y esta parte que hemos doblado introducimos al zapato. Listo. El limpiapipas tiene que estar hasta aquí. Ahora doblamos y metemos. Listo. Ahora vamos a rellenar. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 9 a la vuelta 14. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Hasta la vuelta 14 vamos a hacer 2 iguales. Uno de ellos vamos a terminar con un punto deslizado. Cortamos. Y el otro no, porque vamos a tejer con esto el cuerpo. Para hacer la vuelta 15 vamos a hacer la unión. Haremos la unión por la parte de atrás. Estos dos vamos a doblar ahí. Y en esta parte que hemos doblado ponemos el marcador. Listo. Aquí en esta otra parte igual. Listo. Ahora vamos a tejer puntos bajos hasta donde está el marcador. Listo. Haremos la unión con 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer un punto bajo en esta otra pierna donde está el marcador. Y listo. Ponemos el marcador aquí donde hicimos el punto bajo. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos alrededor de esta pierna. Como ya hicimos uno, nos tocaría hacer 11 más. Antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es juntar estos dos para que nos deje tejer bien. En esta parte donde hicimos las 3 cadenas, vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos en la otra pierna, alrededor. Ahora en las 3 cadenas de la parte de atrás vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3.
¿Listo? Ahora aquí donde está el marcador vamos a hacer un punto bajo. Y listo. Ponemos el marcador. Ahora, en esta vuelta que es la vuelta 15, en total nos van a quedar 36 puntos bajos. Cada patita tiene 12 puntos bajos y en las 3 cadenas hicimos 3 aumentos adelante y 3 aumentos atrás. En total 36 puntos bajos. Ahora, la vuelta 16 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 17 haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer un aumento. Haremos 6 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 18 haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos un aumento. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar aquí las piernas. Antes de seguir avanzando. ¿Listo? Y lo mismo haremos en la otra pierna. Ahora vamos a hacer 7 vueltas de 54 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 19 a la vuelta 25. Nos vemos en la vuelta 26. Aquí ya hicimos las 7 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 26. Haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. La vuelta 27 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 48 puntos bajos. La vuelta 28 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 29 haremos puntos bajos alrededor, los 42 puntos bajos. La vuelta 30 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos.
La vuelta 31 haremos puntos bajos alrededor, los 36 puntos bajos. La vuelta 32 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 33 haremos puntos bajos alrededor, los 30 puntos bajos. La vuelta 34 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Esta es la última vuelta. Dejamos hilo para coser la cabeza con el cuerpo. Rellenamos. Vamos a rellenar bien. Aquí a las piernas y al cuerpo. Listo. El limpiapipa tiene que ir al medio. Haremos la mano y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos es la primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora, estos 10 puntos vamos a hacer 12 vueltas. De la vuelta 3 a la vuelta 14. Listo, ya hicimos las 12 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el hilo del anillo mágico con el que hemos hecho. Ahí. Y ahora metemos un poco de relleno, solo un poco. Y listo. Ahora vamos a hacer la vuelta número 15. Y para eso vamos a unir el tejido. 1, 2, 3, 4 y 5 aquí en el último. Haremos la vuelta 16. Giramos y haremos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 2 puntos altos en un solo punto. Aquí en el primer punto. 1 y 2. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, de este en este. Haremos 3 cadenas, 1, 2, 3. Haremos 3 puntos altos en un solo punto. De este punto deslizado en el siguiente. 1, 2 y 3. Ahora vamos a unir con un punto deslizado en el siguiente punto, de este el siguiente. Haremos 3 cadenas, 1, 2, 3. Aquí donde hemos hecho el punto deslizado vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2.
Haremos un punto deslizado en el último punto. Y listo. Dejamos hilo para coser y también para formar los deditos. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte donde sacamos el hilo del anillo mágico, introducimos el crochet y todo el relleno lo bajamos a la parte de aquí abajo. De tal forma esta parte queda sin relleno y solo esta parte tuviera relleno. Ahora vamos a formar los dedos y con esta aguja nos vamos hasta esta parte. Ahí pasamos por este lugar y listo, jalamos. Ahora vamos al otro lado. Lo mismo, el hilo pasamos por ahí y listo. Jalamos y así se va a formar las manitos. Ahora lo aseguramos bien. Y sacamos el hilo por aquí arriba para poder coser. Listo. Este hilo del anillo mágico lo escondemos. Cortamos y listo. Ya tenemos la mano hecha. Y haremos dos de estas manitos.